plataforma que ustedes están presentes. Vamos a realizar una actividad al finalizar la clase. Esa actividad pues les va a validar a ustedes su asistencia. A la mayoría que ingresó, pues yo les marqué su asistencia, pero la actividad me va a servir a mí para ya confirmar su asistencia y que estuvieron anuentes a la clase. Entonces sean cada uno de ustedes bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren muy bien y que a lo largo pues de esta semana todo les esté saliendo muy bien. Sean bienvenidos. Siempre le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y permite que podamos seguir interactuando en estas plataformas digitales, pero también que el aprendizaje de ustedes pueda continuar y que ustedes se puedan seguir capacitando. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Voy a dar las instrucciones para la guía la programación, perdón, número 5. Esta semana van a realizar ustedes un cuestionario en línea. Este cuestionario ya está habilitado en plataforma. Está habilitado el día de hoy. El inconveniente que he tenido esta semana con los cuestionarios es que ahora la plataforma solo me deja habilitarlos en un día específico. Entonces, por ejemplo, hoy va a estar habilitado todo de acá, el resto de la noche, del día, perdón. Entonces va a estar habilitado. Lo voy a habilitar también el día de mañana. Si en dado caso no lo pudieron contestar o se les olvidó, por ejemplo, o aún no han leído detenidamente el contenido de la programación, y no lo contestan mañana, me pueden escribir para que lo reprograme el viernes, porque ahora solo puedo programarlo dentro de un día específico, ya no como era antes de que podía programarlo para toda la semana. Y si en dado caso el viernes pues se les olvida, lo voy a habilitar nuevamente el día lunes para que ustedes lo puedan resolver. Este cuestionario pues consta de 10 de 10 enunciados, perdón, de falso y verdadero. Cada enunciado pues tiene un valor de un punto y ahí automáticamente pues les va a generar a ustedes su calificación. Los enunciados, las preguntas que están incluidas dentro de este cuestionario pues están basadas en el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, no sé si hay alguna duda con esto. No, señor. Muy bien, gracias. ¿No hay dudas? Levantan todos la manita acá en Zoom para que pueda ver que me confirmen que todo está claro. Muy bien, gracias Juan Isabel, gracias. Gracias David, gracias Gabriel, gracias Eddie. Muy bien, gracias Carla, gracias Sofía, gracias Marlene, muy bien. Muy bien, gracias Eddie, muy bien. Muchas gracias, ya pueden bajar su manita. Muy bien, vamos a entonces entrar a nuestro tema del día de hoy. Ahora vamos a conocer un poco sobre lo que es la cultura Xinca. A lo largo de las guías anteriores o a lo largo de este trimestre, vamos a conocer únicamente dos culturas, que es la cultura maya, que ya trabajaron, y la cultura Xinca. Si se dan cuenta, el ámbito de la cultura maya es muy profundo y hay mucho que debemos nosotros de saber sobre esto, ¿verdad? Además de que es la cultura tal vez más grande o más pronunciada dentro de nuestro país, entonces es importante que nosotros conozcamos un poco sobre ella, ¿verdad? Aún creo que el tema de las culturas muchas veces nos lo dan en primaria, por ejemplo, la seguimos viendo en básico e inclusive hay carreras en donde se sigue viendo en diversificado, pero son temas muy, creo que importantes que nosotros conozcamos nuestras raíces y que conozcamos esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Es importante que nos sintamos identificados también con las culturas, a qué cultura pertenecemos y que también sepamos apreciar pues estas características que cada cultura tiene y que sepamos también valorarlas. Guatemala tiene mucha riqueza cultural, entonces, por ejemplo, lo que mirábamos en la cultura maya, de su gastronomía, de sus tradiciones, que son cuestiones que siguen todavía vigentes dentro de nuestro país y que forman parte aún de cómo se va desarrollando nuestra vida ahora. Entonces todo tiene pues su origen en una cultura. Vamos a conocer un poco de la cultura Xinca. Esta cultura estaba ubicada en Guatemala cuando se realiza la conquista. Los territorios en los que se había podido ubicar eran en lo que hoy ya se conoce como Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Esos eran los territorios que ellos habitaban. Se especula, se tiene una teoría de que esta cultura emigró desde Sudáfrica a través del Océano Pacífico. También existe la teoría
que ellos vinieron con los españoles. Al momento de la conquista, ellos llegaron y pues se establecieron dentro de nuestro territorio y pues formaron una propia cultura. También se cree que también puedan llegar a provenir de ciertas culturas andinas, perdón, las cuales pues tienen una actividad comercial como la tienen los mayas. Un cronista que escribió crónicas o libros basados en la conquista y de cómo se fue desarrollando esa época de colonización en nuestro país era Bernal Díaz del Castillo. Él pues dijo que el pueblo xinca fue uno de los que más se opuso a la conquista y los que pusieron más resistencia a poder ser sometidos dentro de este gobierno español. También acá nos afirma que al momento en que ellos fueron derrotados o conquistados, a ellos los confinaron como esclavos, entonces se volvieron ellos esclavos de los españoles o de aquellos gobernantes que se tenían dentro de esos territorios. Además, algunos fueron obligados a acompañar a Pedro de Alvarado en su conquista en lo que hoy se conoce como El Salvador y en otros territorios centroamericanos. Entonces, al momento en el que ellos son conquistados, se vuelven ellos esclavos de los españoles y pues ya viven una época de mucha esclavitud o de mucha crueldad de parte de los conquistadores en este caso, ¿verdad? También una característica que ellos tienen muy pronunciada es su idioma. Pedro Cortés, un arzobispo, hacía referencia sobre el idioma xinca. Este idioma pues era hablado o se utilizaba o radicaba dentro del siglo XIV. Debido a que en ese entonces, cuando fue la conquista, empieza también a quererse, los españoles querían inculcarles a todos los nativos, pues la religión, ya sea el cristianismo o el catolicismo. Entonces, como ellos ya tenían esta religión o ya conocían la religión, ellos querían también y poder introducirlo dentro de estas tierras que ellos habían conquistado. El idioma xinca tiene la característica que es el único que no tiene nada que ver con la cultura maya. No tiene ningún tipo de raíz maya, no así como los otros idiomas que se manejan en Guatemala, que los 22 idiomas que forman parte de la cultura maya, pues todos tienen esa misma raíz y son los que predominan dentro del territorio. El idioma xinca no tiene ningún tipo de raíz maya, entonces es un idioma un poco independiente. También acá tenemos que los xincas fueron esclavizados y movilizados. Esto conllevó a que se extinguiera un poco de su población, ya que ustedes conocen que los esclavos en esa época pues no tenían ningún tipo de derecho y nadie podía hablar por ellos o poder defenderlos en este sentido, sino que ellos pues prácticamente tenían que desarrollarse o vivir a costa de aquellos que pues gobernaban estos territorios. Entonces, esa es una de las razones por las que se llegó a extinguir su cultura o la población de la misma. No se dirigía mucha atención hasta esta cultura hasta en 1996, cuando se reconoció como parte de la diversidad cultural de Guatemala. Entonces, hasta esta fecha, pues la cultura xinca no era tan conocida o no se tomaba tan en cuenta dentro de la diversidad, sino que fue hasta esta fecha cuando ya se colocó como parte de la diversidad cultural que tenemos. También acá nos comentan que hoy en día la etnia xinca está casi desaparecida y su idioma se ha ido perdiendo gradualmente. En esta cultura, la mayoría de personas que aún hablan su idioma son muy escasas y son más que todo personas mayores que pues fueron enseñados por sus padres y ellos pues de una u otra manera ya no se las enseñaron a sus hijos y así pues se fue perdiendo su lengua o su idioma. Un estudio que fue realizado en 1997 informó que este idioma solo lo hablaban entre 100 y 250 personas. Por ello, era más que todo hablado por las personas que eran mayores o a personas de avanzada edad. También este idioma fue incluido dentro de la Constitución y de la Ley de Idiomas Nacionales. Existe una ley de idiomas nacionales vigente en nuestro país donde su propósito principal pues es velar y proteger los idiomas que se tienen y el idioma xinca está incluido dentro de esta ley y también nos dice que está incluido dentro de la Constitución.
No sé si hasta donde vamos hay alguna duda. No, señor. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, levantemos todos la manita otra vez, por favor, porque si no me quedo con... Muy bien, gracias Gabriel, gracias Kevin, gracias Carla, muy bien. Gracias Isabel. Muy bien, gracias Marlene. Muy bien, ya la pueden bajar. Así me confirman que todo está, que vamos bien. Muy bien, gracias. Otra de las características que tiene esta cultura es su cosmovisión y creencias. En cualquier cultura que nosotros conozcamos vamos a encontrar siempre alguna característica, alguna cosmovisión o alguna creencia que sea relevante. Acá nos dice que esta etnia tenía ciertos libros sagrados en los cuales pues se encontraban ciertos relatos de antepasados incas. Decía que eran personas muy humildes y muy sencillas que vivían en casas construidas de manera muy sencilla también. Las familias más lujosas usaban, por ejemplo, ya ropa, por ejemplo, de algodón y utilizaban, acá nos dice que ciertas sandalias de cuero y vivían de la pesca y de la cacería. Sin embargo, pues en cada cultura que nosotros podamos conocer, siempre van a haber ciertos grupos sociales. Acá también nos dice que una característica que ellos tenían era que también utilizaban de viaje, por ejemplo, lo que conocemos como un tamal. Ustedes conocen los tamales, ¿verdad? Todos hemos visto un tamal alguna vez o los han probado. ¿Sí o no? No van a decir que no han Sí, visto un tamal. señor. ¿Sí? Señor. Muy bien, Sí, señor. muy bien. Entonces el tamal que tenían los chincas pues era muy similar. Inclusive la forma, si ustedes buscan una imagen, acá iba a agregar una imagen, pero ya no, eh, ya no la agregué, es similar al que nosotros conocemos, ¿verdad? Al que se realiza son fiestas de fin de año, por ejemplo, o cuando hay alguna actividad especial, es muy similar. Entonces, esta era una de los platillos, por ejemplo, que ellos utilizaban cuando iban de viaje. Ese era el alimento que ellos consumían cuando tenían que salir, por ejemplo, y tenía cierto significado para ellos. Hay otro enunciado que nos dice que cómo era la tierra o la región que ellos habitaban, en base también a algunos antecedentes que tienen, nos relataban que la tierra pues era limpia, no había vegetación y solo se veían ciertas piedras o rocas de color, ¿verdad? Antes lo que hoy se conoce como Jutiapa se llamaba San Cristóbal de Jutiapa y sus pobladores se les llamaba prácticamente los indios de justicia. Ese era el sobrenombre que se les daba a ellos. La gente, pues la población que vivía dentro de esta región, pues eran humildes y sencillos. Sus conocimientos, pues eran muy básicos, podemos decir, ¿verdad? Fabricaban, por ejemplo, sus dormitorios, pues permanecían simplemente en el suelo, hacían ciertas zanjas dibujadas en sus cuerpos para sentarse, utilizaban piedras o trozos de madera. Entonces la situación que ellos vivían, pues no era tan avanzada. Al convertirse ellos en esclavos, entonces no tenían ellos la misma facilidad o la misma capacidad para poder brindarle, por ejemplo, a su familia una vida más desarrollada, por ejemplo, que se pudieran desarrollar, perdón, el mismo pueblo, ¿verdad? Y que pudiera evolucionar económicamente. No así como los mayas, que los mayas, pues antes de ser conquistados, ellos ya tenían una jerarquía, tenían clases sociales, los gobernantes, las personas que servían prácticamente y aparte los que eran esclavos. Entonces ahí se tenía mucho más crecimiento económico. De igual manera, la base de los mayas, por ejemplo, era la que ellos comercializaban. Entonces esa era la fuente de ingresos de ellos. Al los incas convertirse en esclavos, pues ellos no podían desarrollarse en ningún campo porque simplemente pues eran considerados como esclavos. Otra de sus características son los bailes y las danzas. Ciertas danzas de ellos pues tienen un nivel de complejidad, por ejemplo, y algunas pues son utilizadas en diferentes celebraciones o en fechas especiales que ellos tenían. Acá nos dice que ellos acostumbraban, por ejemplo,
en mayo hacer la danza que tiene el nombre del tope de mayo, que es en el Día de la Santa Cruz. Ellos celebraban pues este día a través de esta danza, es una de las más características. También tenían otra presentación que se llamaba moros, donde también se realizaba una actividad religiosa. A pesar pues de que ellos tenían deficiencias en el ámbito económico, eso no les limitaba en que pudieran tener celebraciones y en que pudieran tener también sus propias creencias. Esta danza, la última que vimos del tope de mayo, también se realizaba en otras regiones o en otras áreas del país. Esta consiste en entrelazar y desenlazar con listones de colores un mástil sembrado en la tierra o sostenido por una persona. Se baila acompañado de marimba, esa es la característica que tiene. En Jutiapa, como en el oriente de la República, se practicaban para los días de fiesta o los domingos de cada año corridas de toros, jaripeos, peleas de gallos, carreras de cintas o de argollas y juegos al azar, especialmente las apuestas. Esto es lo que, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a algún lugar de Oriente, estas actividades son muy características. Hay muchas de estas que se realizan, por ejemplo, cuando es su feria patronal, cuando tienen algún tipo de festividad. Estas actividades son muy comunes en esta región. También tenían también otro baile que se trata que lo utilizaban con un conjunto musical que consiste en que en un cuarto arreglado para el efecto y con esto pues colocan también un conjunto de cuerdas, entre ellas violín, guitarras y a la vez acordeones si se tiene, y en otras regiones también se utiliza con una marimba sencilla. Son algunos de las actividades que ellos realizan o de sus bailes y danzas. Como parte también de su cultura o de sus celebraciones, ellos también tenían hermandades y cofradías. Luego después de la conquista, los españoles pues inculcaron o crearon estas cofradías o hermandades en ciertas regiones. La mayoría de culturas va a tener esta característica, que tienen hermandades o cofradías, pero algunas pues puede variar el nombre. En esta cultura, pues estos dos se aliaron y se les colocó el nombre de comités. Pues ellos eran los encargados de realizar las actividades para la fiesta patronal de la localidad, por ejemplo, o de adornar la imagen que ellos veneraban, o las actividades religiosas. Esa es la característica que tienen ellos, que es algo que todavía nosotros podemos ver dentro de nuestra propia cultura. También entre las actividades que organizan, pues hay rezos, procesiones y comidas que se ofrecen hacia los miembros de tales asociaciones. Esa es la característica de ellos. Otra de sus características dentro de este mismo tema es que tenían ciertas colaboradoras. Así se les llamaba pues al grupo de mujeres que formaban parte de las cofradías o de los comités, pero sin embargo acá se les daba otro nombre. En otras regiones les decían como capitanas o texles, para referirse a este grupo pues que podía colaborar con un culto o podía colaborar con algún tipo de celebración dentro de la fiesta patronal o de las celebraciones que ellos realizaban. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda. No, señor. Bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. En las hablas populares que tenían ellos, pues ya conocemos que manejaban su propio idioma, que era el idioma Xinca. Cuando se empezó a podemos decir, dispersar ciertos pueblos mayas, también el idioma empezó a cambiar. Tenemos que en Jutiapa se habló antiguamente el idioma Xinca. En poblaciones como Asunción Mita y Santa Catarina Mita se hablaba el idioma ya, el Popman, que es un idioma que deriva pues de la cultura maya. También al momento de la colonización, pues los españoles también quisieron inculcar su propio idioma, que era el español. Entonces, así poco a poco, pues se fue perdiendo parte de la cultura del idioma xinca. También es importante que mencionemos que esto también fue evolucionando conforme fueron pasando los años, el tiempo, el idioma pues
se perdió totalmente y ya pues se pudieron introducir otros pueblos con otros idiomas dentro de este mismo territorio. También ha sido una zona en su momento por estar cerca de la frontera Jutiapa, pues había muchos pueblos que emigraban o que estaban de paso y tenían que pasar por este territorio y algunas pues se quedaban habitando dentro del mismo y pues ya implementaban ellos su propio idioma, su propia cultura dentro del territorio que en ese entonces pues les pertenecía a los Xincas. Esas son algunas de las características de esta cultura. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, señor. Muy bien, No, señor. bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no tenemos dudas o preguntas sobre nuestro tema, vamos a realizar una pequeña actividad. No sé si han usado Padlet alguna vez. Yo no, señor. No, muy bien. Kevin me dice que no. ¿Los demás? No, señor. No, señor. No, bueno, van a aprender entonces hoy a usar Padlet. Padlet es una plataforma bastante práctica, no es muy complicada. Es lo que ustedes están viendo ahora en mi pantalla. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Yo les voy a enviar un link. Se los voy a enviar posteriormente. Solo les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Muy bien, Marlene me dice que sí la ha utilizado. Vean. Entonces, acá les va a aparecer mi pantalla. Cuando yo les envíe el link, ustedes ingresan y ahí les va a aparecer esto. Acá nos dice clase número 3 y comente un aspecto relevante o que les haya llamado a ustedes la atención de la cultura Xinca. Para que ustedes puedan emitir su opinión, les va a aparecer acá abajo. Voy a hacerle un círculo acá. Una flechita acá abajo, un botoncito que es rosado. A mí me aparece acá rosado, pero puede que desaparezca a ustedes de otro color si están en su computadora. Ah, bueno, yo pensé que era que sí la había utilizado Marlene, perdón. Eh, este botoncito les va a ayudar a ustedes a que puedan emitir su opinión. Si están en un celular, de igual manera, en la parte izquierda inferior les va a aparecer. Entonces voy a borrar acá. Ustedes presionan acá y les va a aparecer acá asunto. En el asunto ustedes escriben su nombre. Porque si no tienen una cuenta, va a aparecer ahí anónimo. Entonces lo que yo necesito ver es su nombre para poder marcarle su asistencia. Posteriormente a eso, acá les aparece la opción de una cámara. Les voy a marcar acá. Acá les aparece la opción de una cámara. Ustedes le dan clic en este botoncito de la cámara y automáticamente les va a crear o los va a dirigir a su cámara. Si no les aparece automáticamente por acá en la parte derecha superior, les aparece si ustedes brindan el permiso para que la plataforma pues pueda acceder a su cámara. Entonces, acá me está iniciando a veces cuesta un poquito que se puedan configurar. Entonces, después acá les va a aparecer a ustedes su cámara. Se toman una foto y permítanme solo que cargue. Luego de eso, ustedes ya le pueden dar guardar y ya pueden ustedes escribir su opinión. La opinión la van a escribir ustedes en este espacio. Acá ustedes comentan o lo que a ustedes les haya llamado la atención de la cultura Xinca. Vamos a ver si se inicia mi cámara o mejor lo dejamos sin foto. Y conforme ustedes vayan comentando, me van a ir apareciendo a mí acá los comentarios de cada uno de ustedes. Les voy a enviar el link porque no me abre acá lo de mi cámara. Entonces, si a ustedes no les carga, por ejemplo, o no les aparece, la pueden dejar sin fotografía, pero si sí les aparece, entonces sí coloquen su fotografía para que yo les pueda validar su asistencia. Les voy a enviar el link acá en el chat y ustedes ingresan. Y si tienen alguna duda, me la comentan, por favor.
Vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos para esta actividad, para que ustedes puedan emitir un aspecto o algo que a ustedes les haya llamado la atención sobre esta cultura. Muy bien, ya me aparece acá que una persona está trabajando. 3 me aparecen ya. Muy bien, si habemos 11 personas, pero 10, tienen que haber 10 comentarios entonces, porque el mío no me permitió sacarme la foto. Muy bien, solo me falta su nombre acá, por favor, que no se les vaya a olvidar su nombre, porque si no, no les voy a poder marcar su asistencia. Muy bien, me pareció interesante la actividad que hacían, como sus celebraciones, muy bien. Le voy a enviar nuevamente el link, Isabel, el enlace para que vuelva a ingresar. A veces cuesta un poquito, eh, a veces es problema de la señal. Marlene nos dice, me llamó la atención que casi no hay personas que hablen el idioma Xinca, al igual que las danzas. Muy bien. Voy a enviar nuevamente el enlace para los que no les llega a cargar, ingresan nuevamente, porque a veces es cuestión de la señal o de la misma plataforma. Entonces, se los voy a enviar para que le puedan volver a ingresar. Muy bien, gracias, Kevin. Muy bien, que no se les olvide colocar su nombre, por favor. La historia de los dioses Shinkas es muy interesante. Muy bien. Muy bien, tengo 3 comentarios. Me faltan 7 aproximadamente. Muy bien, Carla nos dice, me parece muy interesante que su idioma no tenga raíz con el idioma maya. Muy bien. Muy bien, gracias, Carla. Nunca abrió mi cámara ustedes. Muy bien, tengo 4 comentarios. En lo que para los que ya realizaron su comentario o los que están todavía trabajando, les informo que sus guías de la 1 a la 3 ya fueron calificadas. Entonces, si me hicieran favor de revisar su plataforma, que esté su nota y si hay algún comentario de que vuelvan a subir su tarea, me hagan favor de subirla y de avisarme para que se las pueda volver a revisar. Más que todo, creo que este problema se dio con la guía número 1, que hay algunos archivos que no abren, por ejemplo, o algunas fotografías que se ven muy borrosas o que no se logra ver el contenido para que ustedes lo puedan volver a subir. Muy bien. Isabel, si no le cargan, puede marcar su comentario acá en el chat y se lo voy a tomar como su asistencia. Si no le llega a cargar para que no
no le genere más problema. Entonces les decía que si me hacen favor de revisar la plataforma y que sus guías pues estén calificadas de la 1 a la 3. La 4 no la he revisado todavía, espero revisarla durante esta semana. Muy bien, tenemos el comentario de Melissa, me llamó la atención sus platillos y las celebraciones y que sus tierras sean limpias, muy bien. Gabriel nos dice, me parecieron muy interesantes su idioma y sus rituales, muy bien. Eddie me dice, me pareció interesante su idioma, muy bien. Creo que la característica principal de esta cultura pues es su idioma. Sin embargo, a pesar de ser tan diferente y de no tener un origen maya o una raíz maya como tal, este idioma pues está casi extinto y hay personas, actualmente pues no sé si aún existan personas que lo practiquen, pero según lo que estaba investigando es casi nula la práctica de esta lengua o de este idioma. Entonces, eso creo que es lo más interesante de ellos. La siguiente semana, pues vamos a conocer otros aspectos de esta cultura. Muy bien, Isabel, me pareció interesante su idioma y su cultura. Muy bien. Voy a ver cuántos comentarios tengo. 7. Muy bien. 8 con el de Isabel. Me faltan 2 comentarios. Muy bien, Sofía nos dice... Muy bien, la cultura Xinca fue desarrollada por uno de los 4 grandes grupos étnicos que habitaron Guatemala precolombina y su rasgo principal pues fue su idioma. Muy bien, Sofía. Muy bien. Ahora somos 9, alguien se desconectó. Igual me falta un comentario. Muy bien. ¿No hay dudas o preguntas? No, señor. Muy bien, si no hay dudas, muy bien, gracias. Si no hay dudas o preguntas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y nos miramos en la siguiente clase. Que pasen feliz tarde.